Madre, vendí la casa. Ya no puede quedarse aquí. Sus cosas están empacadas y ya le reservé un cuarto en un asilo. Las palabras de Mateo, mi primogénito, cayeron sobre mí como una losa de hielo. Un frío que me caló hasta los huesos, helándome el alma en un instante. Ni siquiera se molestó en mirarme a los ojos. Su voz era un eco distante, desprovisto de cualquier afecto, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. A su lado, Isabela, mi nuera, mantenía una sonrisa apenas disimulada, un brillo de triunfo en sus ojos que no pudo ocultar. Su presencia era un catalizador silencioso en esta cruel coreografía. «Ya no es útil aquí, madre. No necesitamos su sentimentalismo», añadió Mateo. Y esa frase se clavó en mi corazón como un puñal oxidado, retorciéndose con cada latido, drenando la poca esperanza que me quedaba. La humillación no era solo la expulsión de mi hogar, de la casa que construí con mis propias manos, y cada gota de sudor, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Era la forma descartable, cruel y desprovista de cualquier compasión con la que me trataban, como un mueble viejo e indeseado, arrumbado en un rincón. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, una asfixia lenta, dolorosa, que me impedía gritar, llorar o siquiera reaccionar. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero estas no eran de tristeza. No, eran de una mezcla amarga de incredulidad y una furia contenida que amenazaba con estallar, un volcán dormido en mi interior que empezaba a rugir. Isabela movió un pie impaciente. Su mirada evaluadora recorría la sala, como si ya estuviera calculando cuánto valdría cada objeto, cuánto podrían sacar de mi miseria. Mis manos, que habían amasado pan, cosido ropa, limpiado heridas y sostenido sueños, temblaban incontrolablemente, pero no de miedo, sino de una impotencia que me carcomía. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo mis propios hijos, a quienes di todo, podían despojarme de mi dignidad con tanta frialdad? Voz de Mateo seguía resonando en mis oídos, repitiendo una y otra vez la misma frase. «Ya no es útil». Cada sílaba era un martillo golpeando mi espíritu, buscando pulverizar lo que quedaba de mí. Pero algo, una chispa minúscula, se encendió en lo más profundo de mi ser. Un fuego que la humillación no pudo apagar. Mientras observaba mis recuerdos, siendo apilados en cajas por extraños, mis pensamientos ecoaban con una nueva resolución, una promesa silenciosa que me hice a mí misma. No sería arrojadas a un lado, no sería un fardo. Ellos se arrepentirían de cada palabra, de cada desprecio. El asilo, esa palabra resonaba en mi mente como una sentencia, una prisión para almas viejas y olvidadas. Pero en ese preciso instante, esa misma palabra se transformó en un campo de batalla. Dejaría la casa, sí, eso era inevitable, pero no sin luchar por mi dignidad, por cada trozo de lo que me habían arrebatado. Mi silencio no era sumisión, era la calma antes de la tormenta, la serenidad de quien planea una venganza dulce y justa, sin levantar la voz. Mi nombre completo es Carmen Elena Vargas, y en ese entonces, a mis recién cumplidos 68 años, me sentía como un libro viejo y gastado, cuyas páginas, una vez vibrantes de historias y vivencias, ahora estaban arrugadas, amarillentas y a punto de ser desechadas. La condición de viuda me había abrazado 2 años atrás, cuando mi amado esposo, Juan, partió de este mundo, dejándome en un limbo de silencio y una soledad abrumadora. Había esperado que ese vacío se llenara con el calor de mi familia, con el apoyo incondicional de aquellos a quienes había dedicado cada fibra de mi ser, cada sueño, cada suspiro. Pero, en lugar de consuelo, encontré una indiferencia creciente, un abismo que se abría entre mis hijos y yo, culminando en la punzante sensación de ser un estorbo, una figura incómoda en sus vidas pulcras y ambiciosas. Mi mundo, que una vez fue un hervidero de risas, de aromas a pan recién horneado y de murmullos de cuentos antes de dormir, se había reducido a las 4 paredes de una casa que ahora me era arrancada. Mis manos, siempre ocupadas, ahora se sentían vacías, sin propósito. El luto por Juan, mi compañero de toda una vida, se había mezclado con este nuevo duelo,
uno mucho más doloroso, el duelo por la pérdida de la familia que creía tener. Las noches se alargaban, pobladas de fantasmas del pasado y de la cruda realidad del presente, donde cada recuerdo feliz se convertía en una daga que me atravesaba el alma. Me miraba al espejo y veía a una mujer que había envejecido no solo por el paso del tiempo, sino por el peso de la ingratitud, por el dolor de ser invisible para aquellos que eran mi sangre. Mi corazón, antes un refugio de amor incondicional, ahora era un nido de heridas abiertas, cada una sangrando lentamente, pero en silencio, para que nadie viera la extensión de mi sufrimiento. La sonrisa, que solía ser fácil y espontánea, se había convertido en una máscara que apenas lograba disimular la tristeza profunda que me habitaba. Me sentía una extraña en mi propia vida, una espectadora de mi propia desintegración. Pero, aún así, una voz interior me susurraba que aún quedaba algo por lo que luchar. La casa de mi vida, construida con tanto amor y sacrificio, se desmoronaba ante mis ojos, no por el paso de los años, sino por la corrosión de la indiferencia. Cada rincón, cada objeto, cada fotografía colgada en la pared era un recordatorio de un pasado que se negaba a morir, pero también de un presente que me asfixiaba lentamente, sin piedad, sin remordimientos. El silencio de las noches era mi peor enemigo, un eco de la soledad que me envolvía, un recordatorio constante de que mi voz, una vez el centro de un hogar bullicioso, ahora apenas era un susurro en la inmensidad del abandono. Me aferraba a la esperanza de que, de alguna manera, esta prueba me hiciera más fuerte, que me mostrara el camino hacia una dignidad que no dependiera de la aprobación de otros, sino de mi propio valor. Si alguna vez sentiste que el mundo se te venía encima y que tu voz no era escuchada, te invito a suscribirte, darle a me gusta a este video y activar la campanita. Tu apoyo puede ayudar a que mi historia, y la de muchas otras mujeres, resuene, encuentre eco y no sea olvidada en el silencio de la indiferencia. Mi corazón, en ese entonces, era un campo de batalla donde la tristeza y la rabia luchaban por el dominio, pero lentamente una tercera fuerza comenzaba a emerger, la determinación. No permitiría que mi historia terminara con una lágrima silenciosa en un rincón. El peso de mis 68 años no estaba solo en mis huesos, sino en el alma, en cada desilusión, en cada palabra no dicha, en cada abrazo no recibido. Pero con cada amanecer, a pesar del dolor, un rayo de sol se colaba por mi ventana, un recordatorio de que la vida, a pesar de todo, seguía adelante, y yo con ella. Mi mente, que antes divagaba en los recuerdos, ahora empezaba a trazar un nuevo mapa, un camino hacia la recuperación, hacia la reconquista de lo que me había sido arrebatado. Este no era el final, era el principio, la antesala de una transformación que nadie, ni siquiera yo, podía prever en ese momento, una nueva Carmen Elena que estaba a punto de emerger. Mis sacrificios no se contaban en horas, sino en décadas, en una vida tejida con el hilo de la renuncia, desde el amanecer hasta el anochecer. Aún recuerdo mis 20, la juventud vibrando en mis venas, cuando soñaba con ser una pintora, con llenar lienzos de colores vibrantes y formas abstractas, un mundo lejano de telas y hilos que me rodeaban en la pequeña fábrica de tejidos donde trabajaba. Pero esos sueños, esos anhelos artísticos, fueron cuidadosamente guardados en un cajón polvoriento de mi memoria, sustituidos por la urgente realidad de las cuentas por pagar y las bocas que alimentar. Trabajé incansablemente por más de 40 años. Mi cuerpo se convirtió en una máquina incansable, desde los empleos más humildes, doblando telares como costurera, con el sonido monótono de la máquina de coser acompañando mis días, hasta el calor sofocante de las cocinas ajenas, preparando guisos y postres para familias que nunca serían la mía. Cada puntada, cada platillo, cada hora extra que sumaba a mi jornada, eran por ellos, por Mateo y Sofía, para que no les faltara nada, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Después, llegó el pequeño negocio de artesanía, un intento por traer el arte a mi vida, aunque fuera a través de figuras de cerámica y adornos de madera que malamente sostenían la casa,
pero que me permitían estar más cerca de mis hijos. Mis manos, nudosas y encallecidas por el trabajo, eran la prueba silenciosa de mi amor, de la dedicación inquebrantable a su bienestar. No había lujos, no había viajes, no había caprichos personales. Cada centavo, cada esfuerzo, cada sacrificio era para ellos, especialmente para Mateo, mi primogénito, mi favorito, el que siempre pedía más y recibía sin cuestionar. Recuerdo las noches en vela, sentada junto a su cama cuando tenían fiebre, el miedo apretándome el pecho con cada tos, cada respiración difícil. Las madrugadas antes de que saliera el sol, levantándome para preparar sus almuerzos, asegurándome de que sus uniformes estuvieran impecables, que sus cuadernos estuvieran listos para el colegio. Mis sueños eran sus sueños, mis aspiraciones se habían fusionado con las suyas, y mi única recompensa era verlos crecer, verlos felices, verlos prosperar, aunque fuera a costa de mi propia felicidad. Sofía, mi hija, era más independiente, más comprensiva, pero Mateo siempre fue el centro de mi universo. Le di mi tiempo, mi energía, mi alma entera. Y él, con la ambición que Isabela, su esposa, alimentaba constantemente, solo buscaba más, un más, que, irónicamente, significaba menos espacio para su madre en su vida, menos tiempo, menos afecto, menos de todo lo que yo le había dado sin medida. Los detalles de mi esfuerzo cotidiano se grabaron en mi memoria como cicatrices invisibles. El frío de la madrugada en mis pies descalzos, mientras revisaba que la estufa de leña no se apagara. El cansancio extremo al final del día, con los músculos adoloridos y la mente agotada, pero el corazón lleno de la satisfacción de haber cumplido con mi deber. Los fines de semana, en lugar de descansar, los dedicaba a remendar la ropa de los niños, a preparar conservas para el invierno, a ahorrar cada migaja para el futuro incierto. Mis manos, que ahora temblaban por la edad y el dolor, alguna vez fueron firmes y fuertes, capaces de levantar cargas pesadas, de amasar el pan para la semana, de tejer abrigos para el invierno. Cada herida, cada callo, cada arruga en mis manos eran medallas de honor de una batalla constante por darles una vida digna, por construir un futuro que ellos ahora pisoteaban sin remordimientos. Nunca me quejé, nunca les pedí nada a cambio. Mi amor era incondicional, puro, desinteresado. Veía sus sonrisas, sus ojos brillantes de ilusión, y eso era suficiente para mí. Renuncié a mi propia individualidad, a mis deseos más íntimos, para que sus caminos estuvieran libres de obstáculos, para que sus sueños pudieran volar sin cadenas, sin las ataduras de la pobreza que yo había conocido. Me privé de un vestido nuevo, de un café caliente en una tarde fría, de un libro que anhelaba leer, todo para que ellos tuvieran lo necesario, y a veces un poco más. Mi juventud se escurrió entre mis dedos, como arena, sin tiempo para el ocio, sin espacio para la vanidad, solo para la incansable labor de ser madre, de ser el pilar inquebrantable de mi hogar, y pensar que todo ese sacrificio, toda esa entrega desinteresada, sería pagado con la indiferencia y el desprecio, con la fría sentencia de ser inútil. La ironía era cruel, la traición devastadora, pero en lo más profundo de mi ser, una chispa, una pequeña luz, se encendía, una promesa silenciosa de que mi historia no terminaría con mi humillación. Cada vez que Mateo pedía un nuevo juguete, un libro más caro, una excursión escolar, yo buscaba la manera de conseguirlo, aunque eso significara trabajar horas extras o privarme de algo esencial. Su felicidad era mi prioridad, su sonrisa, mi mayor recompensa, y por eso no dudaba en sacrificar mis propias necesidades. La casa, que ahora me era arrebatada, no era solo un techo, era el santuario de mis recuerdos, de mis luchas, de mis victorias silenciosas. Cada pared, cada ladrillo, cada rincón estaba impregnado de mi esencia, de mi sudor, de mi amor incondicional, un amor que ellos ahora desechaban como si no valiera nada. La indiferencia de Mateo y Sofía, o más bien, la de Mateo y la influencia de Isabela, se intensificó con cada día que pasaba, como una marea creciente de desprecio que me arrastraba lentamente hacia la orilla de la soledad.
Las llamadas se volvieron escasas, los pretextos para no visitarme, abundantes, cada «estoy ocupado, madre» o «no tengo tiempo». Ahora era una frase cortante, una estocada que se sumaba a la herida abierta en mi corazón. Me sentía como un mueble viejo, arrumbado en una esquina, del que se acuerdan solo cuando necesitan algo, o peor aún, para desecharlo. Recuerdo una cena de Navidad, la mesa llena, las luces titilando en el árbol, y yo, sentada en una de las esquinas, casi invisible. Isabela, mi nuera, no perdía oportunidad de desvalorizarme públicamente. «Madre, ¿por qué no se va a descansar? Su tos nos distrae», soltó una vez, con una sonrisa forzada, mientras yo intentaba disimular un ataque de tos, sintiendo las miradas incómodas de mis nietos, que aún eran pequeños para entender la crueldad. Ese gesto de desprecio, tan sutil como un veneno lento, me quemó la garganta, dejándome sin palabras, solo con la boca seca y la humillación palpable. Mis intentos por acercarme, por mantener viva la chispa de la familia, eran recibidos con gestos de fastidio, con suspiros exasperados de Mateo. ¿Otra vez con sus historias de antes, madre? Ya las sabemos de memoria, me dijo una tarde, mientras yo intentaba compartir un recuerdo de su infancia, buscando alguna conexión, alguna señal de que aún me querían, de que les importaba. Era como hablar con una pared, una barrera invisible que ellos habían construido cuidadosamente a mi alrededor, una jaula de cristal donde yo podía verlos, pero no tocarlos. La desvalorización no solo era verbal, se manifestaba en pequeños actos cotidianos. Mis opiniones eran ignoradas, mis consejos desestimados, mis regalos apenas mirados. En las reuniones familiares me sentía como una sombra, un eco del pasado. Mientras ellos hablaban de sus vidas, de sus éxitos, de sus planes futuros, en los que yo no tenía cabida, en los que mi presencia era un mero adorno, una formalidad. La sonrisa de Isabela se hacía más amplia con cada muestra de indiferencia de Mateo hacia mí, como si estuviera ganando una batalla silenciosa, una guerra por la atención y el afecto de mi propio hijo. La soledad se hizo mi compañera constante, una sombra que me seguía a todas partes, incluso en mi propia casa, que ahora se sentía vacía, ajena. El dolor se intensificó, un dolor sordo pero constante, que me recordaba a cada instante mi condición de madre desechada, de mujer invisible. Pero con ese dolor, algo más crecía en mi interior, una determinación fría, una convicción silenciosa de que esto no podía, ni debía, terminar así. La crueldad de sus palabras y acciones era un veneno, que se infiltraba en cada célula de mi ser, consumiendo lo que quedaba de mi espíritu, pero sin matarlo. Cada no de Mateo, cada mirada de fastidio de Isabela, era un ladrillo más en el muro que construían entre nosotros, un muro que yo, por amor, había intentado derribar una y otra vez, hasta que mis manos sangraron y mi alma se cansó de intentarlo. El desprecio no era un accidente, era una estrategia, una forma de apartarme, de despojarme de mi lugar en la familia, de hacerme sentir un estorbo. Mi corazón se encogía con cada humillación, con cada acto de desconsideración, pero mi mente, en lo más profundo, empezaba a trazar un plan, una salida, una forma de recuperar mi dignidad. La casa, que había sido mi refugio, se había convertido en mi cárcel, donde cada recuerdo feliz era una tortura, una comparación cruel con la realidad de mi abandono. Sentía el peso de los años, no en mis huesos, sino en mi alma, cargada con el peso de la ingratitud y la traición. Recuerdo sus risas, huecas cuando yo intentaba participar en sus conversaciones, como si mi presencia fuera una interrupción, un ruido molesto en su perfecta sinfonía de superficialidad y ambición. Me sentía invisible, una estatua de sal en medio de la vida bulliciosa que ellos construían sin mí, y que, en mi inocencia, creía que también me pertenecía. Cada noche, al acostarme, repasaba las frases cortantes, los gestos de desprecio, las humillaciones silenciosas que habían sembrado en mi corazón, y con cada una de ellas, la determinación de levantarme se hacía más fuerte, más inquebrantable, más fría. Este no era el final, era el inicio de mi propia revolución,
una revolución silenciosa. Las lágrimas que derramaba en la soledad de mi habitación no eran de debilidad, sino de una profunda tristeza. La tristeza de una madre que se da cuenta de que ha perdido a sus hijos, no por la muerte, sino por la indiferencia, por la ambición desmedida. Era un luto en vida, un dolor que se negaba a sanar. Y aunque el dolor era inmenso, una voz interior, tenue al principio, pero que crecía con cada humillación, me decía que aún había esperanza, que mi historia no estaba escrita por ellos, sino por mí, y que el siguiente capítulo sería el de mi reivindicación. El punto de ruptura no fue un estallido, ni un grito desesperado. Fue un silencio, denso y pesado, que se instaló en mi alma, un vacío que antes ocupaba la esperanza de ser amada. Ya no imploré amor, ni atención, ni un mísero gesto de afecto. La humillación de la casa y la fría sentencia de Mateo fueron el catalizador, el golpe final que me despojó de cualquier ilusión, pero que, paradójicamente, me devolvió a mí misma. Me hizo ver la cruda realidad de mi situación. Recuerdo haber mirado sus rostros, el de Mateo endurecido por la ambición, el de Isabela radiante de un triunfo mezquino, y en ese instante, una claridad glacial me invadió, una comprensión que me heló la sangre pero que también me fortaleció. Fue en la intimidad de mi habitación en el asilo, mientras observaba mis pocas pertenencias ser metidas en cajas por extraños, que la decisión se forjó en lo más profundo de mi ser, inquebrantable como el acero. Mis lágrimas se habían secado, dando paso a una sequedad en los ojos, que era más peligrosa que cualquier torrente, porque indicaba una determinación inquebrantable. Mis manos, que un día se habían extendido en súplica, ahora se cerraban en puños, pero no de rabia explosiva, sino de una determinación silenciosa y férrea, un compromiso conmigo misma de no permitir que me pisotearan más. No había espacio para el sentimentalismo en ese momento, solo para la estrategia, para el cálculo frío y la planificación meticulosa de mi siguiente movimiento. La idea de convertirme en una carga, de ser abandonada en un asilo, avivó el fuego de mi resolución, convirtiendo la indignación en un motor poderoso. No seré arrojada a un lado, no seré un fardo. Ellos se arrepentirán de cada palabra, de cada desprecio. Esas frases, que había repetido como un mantra en mi mente, se convirtieron en mi brújula, mi guía en la oscuridad de la traición, el motor que impulsaría cada una de mis acciones. Me di cuenta de que había pasado demasiado tiempo aferrada a la imagen de una familia que ya no existía, a la esperanza de un amor que me había sido negado una y otra vez, hasta la extenuación de mi espíritu. Ahora era el momento de recogerme, de sanar mis heridas en la soledad y de actuar con una discreción que los mantendría en la ignorancia de mis verdaderos planes. Mis acciones comenzarían a ser imperceptibles para quienes me creían débil y vencida, una anciana que se resignaría a su suerte. No, ese no sería mi destino. Mi dignidad, mi valor como ser humano, no dependía de la aprobación de mis hijos ingratos, ni de la utilidad que ellos me adjudicaran. Dependía de mí, de mi capacidad para levantarme, para reconstruir mi vida de los escombros de su indiferencia. Sentía cómo cada gota de dolor se transformaba en una chispa de resiliencia, cómo la amargura se convertía en combustible para mi determinación. El asilo, que ellos creyeron que sería mi tumba, se transformó en mi cuartel general, el lugar donde, en silencio, tramaría mi venganza, una venganza justa y necesaria. Mi silencio no era debilidad, era la calma antes de la tormenta, la serenidad de quien planea un ajedrez maestro, moviendo las piezas con cautela para el jaque mate. Si alguna vez sentiste algo parecido, un quiebre que te llevó a una fortaleza inesperada, suscríbete, deja tu comentario y activa la campana para seguir esta historia. A veces, la mayor lección viene de donde menos la esperamos, del corazón de una madre traicionada que decide luchar por sí misma. La soledad que me impusieron se convirtió en mi mejor aliada, permitiéndome pensar con claridad, sin interrupciones, sin la influencia de sus manipulaciones. Era el momento de escuchar mi propia voz interior, esa que durante años había sido silenciada por
el ruido de sus demandas y su egoísmo. La nueva Carmen Elena estaba naciendo en la quietud de ese asilo, una mujer que no pediría permiso para vivir, sino que tomaría lo que era suyo por derecho. Mi mente, que había estado nublada por la tristeza, ahora se aclaraba, enfocándose en un único objetivo: recuperar mi dignidad y hacerles ver la magnitud de su error. No habría gritos, ni escenas dramáticas. Mi victoria sería silenciosa, elegante y devastadora. La sensación de empoderamiento crecía en mi interior, una fuerza silenciosa que me susurraba que el momento de la verdad estaba cerca y que yo estaría lista para él. La vida me había golpeado, sí, me había humillado, pero no me había roto. Ahora, con la lección aprendida y la determinación renovada, estaba lista para escribir mi propio final, un final que sería justo y liberador, no solo para mí, sino para todas las madres que alguna vez se sintieron desechadas por sus hijos. Cada noche, antes de dormir, repasaba los detalles de mi plan, ajustando cada pieza, visualizando el momento en que les revelaría la verdad. Dormía con una nueva paz, la paz de quien tiene un propósito, la serenidad de quien sabe que la justicia, aunque lenta, siempre llega para aquellos que tienen la paciencia y la fuerza para esperarla. Llegué al asilo con el peso de la humillación aún fresco, pero con una nueva resolución ardiendo en mi interior, una chispa que la adversidad no pudo extinguir. Mis pertenencias, pocas y empaquetadas, sin el menor cuidado, fueron depositadas en la pequeña habitación que sería mi nuevo confinamiento, un espacio reducido que, paradójicamente, se convertiría en el escenario de mi renacimiento. Mientras desempacaba, con las manos temblorosas pero firmes, en el fondo de una vieja caja de costura, esa misma caja donde guardaba los patrones de mis sueños juveniles de pintora, mis dedos encontraron un mazo de documentos amarelados. Eran viejos, con el olor a tiempo y a secreto, y mi corazón dio un vuelco, un sobresalto de esperanza que no sentía en mucho tiempo. Allí estaba, la escritura original de un terreno vasto, en la periferia de la ciudad, un pedazo de tierra que mi padre, un hombre previsor y silencioso, había heredado de sus ancestros y que siempre insistió en que mantuviera en secreto. Para un día de necesidad extrema, Carmencita, me había dicho con su voz grave, un consejo que resonaba ahora con una fuerza profética, como si supiera que este momento llegaría. Lo había guardado, celosamente por décadas, sin mencionarlo a Juan, mi marido, ni mucho menos a mis hijos, convencida de que nunca llegaría el día en que lo necesitara, que siempre estaría protegida por el amor de mi familia. Pero el hallazgo no terminó ahí. Entre las hojas amarillentas encontré también varias libretas de ahorro, con valores que me hicieron abrir los ojos, cifras que superaban mis expectativas más optimistas, el resultado de años de una economía meticulosa, de cada centavo guardado con esmero, sin que Mateo o Sofía tuvieran la menor idea de su existencia. Y la revelación más impactante, un certificado de acciones de una pequeña empresa de tejidos, de la que yo era una de las primeras accionistas, una participación que mi difunto marido había administrado discretamente por años sin que yo supiera la magnitud de su valor real, el alcance de su previsión. Juan, mi amado Juan, siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero de acciones silenciosas y previsores, un roble en mi vida, que me había sostenido incluso en su ausencia. Este capital, cuidadosamente escondido del conocimiento de nuestros hijos, era nuestro as bajo la manga, una reserva para tiempos difíciles, que ahora, en medio de mi desolación, se revelaba como mi mayor arma, mi salvación inesperada. La caja de costura, que antes guardaba solo hilos y agujas, ahora contenía el mapa de mi libertad, la llave para recuperar no solo mi patrimonio, sino mi dignidad perdida, mi voz silenciada. La sorpresa se mezcló con una oleada de alivio y una determinación helada, una calma que me permitió ver el camino a seguir con una claridad inusitada. No estaba desamparada, no estaba sola. Tenía en mis manos el poder de revertir mi destino, de reescribir esta cruel historia que mis hijos habían comenzado a narrar, una historia de abandono que ahora se transformaría en una de triunfo. Este tesoro oculto, legado de mi padre y mi esposo,
Era la prueba de que el universo, a veces, conspira a favor de los justos, incluso de los humillados, dándoles las herramientas para levantarse de las cenizas con más fuerza que nunca. Cada documento era un latido de esperanza, un recordatorio de que mi vida no había terminado en la insignificancia que Mateo e Isabela deseaban. Este era mi momento, mi oportunidad de demostrarles que la verdadera fuerza no reside en la ambición ciega, sino en la resistencia silenciosa, en la capacidad de una madre para levantarse por sí misma, incluso cuando sus propios hijos la han abandonado a su suerte, con una crueldad que jamás olvidaría, con una determinación fría que contrastaba con la fragilidad que mis hijos creían ver en mí. Mi primera acción fue contactar al doctor Ernesto Montoya. Él era un abogado respetado, un hombre de confianza, y lo más importante, un viejo amigo de mi difunto esposo, Juan. Recuerdo la primera llamada desde el asilo, mi voz firme, sin atisbo de la tristeza que aún me embargaba, explicando la situación con una claridad que lo sorprendió. Ernesto, con su usual pragmatismo, no dudó un segundo en ofrecer su ayuda, percibiendo la urgencia y la seriedad de mi solicitud. En reuniones secretas, que se llevaban a cabo en un pequeño café discreto lejos del asilo, o en su despacho después del horario de oficina, le detallé cada paso de mi plan, cada humillación, cada desprecio que había sufrido. Mis ojos, que antes habían llorado en silencio, ahora brillaban con una luz de estrategia y justicia, y Ernesto escuchaba atentamente, sin interrupciones, con la seriedad que lo caracterizaba, entendiendo la magnitud de la traición y mi deseo de reivindicación. La primera acción legal fue inmediata y contundente, la modificación de mi testamento. Desheredé a Mateo y a la ambiciosa Isabela por completo, sin dejarles un solo centavo de lo que yo había trabajado o lo que me correspondía por derecho. Fue un acto de justicia fría, sin remordimientos, una declaración de independencia y de las consecuencias de su ingratitud, asegurando que su avaricia no sería recompensada. Una parte significativa de mis bienes, incluyendo mis ahorros y la participación en la empresa de tejidos, fue destinada a mi hija Sofía y a mis queridos nietos, con cláusulas de usufructo que garantizaran que el dinero fuera bien empleado para su educación y bienestar, y no para caprichos o ambiciones desmedidas. Era mi forma de proteger a los inocentes y de recompensar la lealtad, aunque Sofía, por su propia cuenta, no me había abandonado por completo. Como Mateo, su apoyo silencioso había sido un consuelo. Después, iniciamos el proceso de recuperación de mis bienes, empezando por la asunción legal del control de mi participación en la empresa de tejidos, que Juan había administrado tan discretamente. Se movieron los hilos legales para que mi nombre figurara como la legítima propietaria, y los primeros dividendos que llegaron a mi cuenta fueron un bálsamo para el alma, un sabor a victoria que nunca había experimentado. Paralelamente, puse en 1900 venta el terreno heredado de mi padre. Ese pedazo de tierra que ellos creían improductivo y sin valor resultó ser una joya oculta. Su ubicación estratégica en una zona en crecimiento lo hizo valioso de la noche a la mañana, atrayendo a varios compradores. La oferta más alta superó todas las expectativas, confirmando que la previsión de mi padre había sido un regalo incalculable. Con los fondos de la venta y el dinero de mis libretas de ahorro, adquirí un lujoso apartamento en el centro de la ciudad, un símbolo tangible de mi resurgimiento, de mi nueva vida. Era mi fortaleza, mi refugio, mi nido, un espacio donde podía ser yo misma, lejos de las miradas de juicio y desprecio de mis hijos, un hogar que construí con mis propias decisiones. Pero no terminé ahí. Recordé un viejo garaje en la casa de mis padres, donde había guardado un tesoro de Juan, el viejo Chevrolet Opala de mi padre, un coche restaurado que él tanto amaba y que yo había mantenido con cariño, cubierto por una lona. Era un símbolo de mi pasado, de mis raíces y ahora también de mi resurrección. Era hora de sacarlo a la luz, de conducirlo con la cabeza bien alta, mostrando que no solo había recuperado mi patrimonio, sino también mi esencia, mi espíritu, mi alma, mi independencia. Cada acción estratégica era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad, una identidad forjada en la adversidad y el silencio, una Carmen Elena
que ya no sería definida por la ingratitud de sus hijos, sino por su propia fuerza y determinación. El abogado, mi cómplice silencioso, se encargaba de todos los detalles legales, liberándome para concentrarme en la reconstrucción de mi espíritu, en la preparación de mi gran entrada en la vida que me esperaba. Los papeles, antes secretos, ahora eran mi armadura, mi escudo contra las mentiras y las manipulaciones de Mateo e Isabela. Cada firma, cada trámite, me acercaba más a la libertad, a la justicia que tanto anhelaba, a la reivindicación de mi dignidad ante aquellos que me habían subestimado. Mientras Mateo e Isabela vivían en la burbuja de su presunta victoria, creyéndome frágil, derrotada y resignada en el asilo, yo vivía una vida doble, una existencia clandestina que me llenaba de una energía renovada y un propósito inquebrantable. De día, en el asilo, mantenía una fachada de dulzura y docilidad, escuchando las quejas de las otras ancianas, tejiendo en el jardín y participando en las actividades, como si mi única preocupación fuera la hora del té o el chismorreo del día, una máscara perfecta que ocultaba mi verdadera intención. Pero cada tarde, después de la cena, cuando la mayoría de los residentes se retiraban a sus habitaciones, yo me deslizaba discretamente, pidiéndole al portero, un hombre amable y discreto llamado Don Ramiro, que me pidiera un taxi. Mis paseos nocturnos, como los llamaba, eran en realidad reuniones con el doctor Montoya en su oficina, visitas al nuevo apartamento para supervisar hasta el más mínimo detalle de las reformas y la planificación minuciosa de cada paso de mi regreso triunfal. La adrenalina de la vida secreta me mantenía despierta, me daba fuerzas, me hacía sentir viva de nuevo, una mujer con un propósito claro y un plan bien trazado. Reconstruí mi vida paso a paso, en silencio, como una araña tejiendo su telaraña. Cada hilo era una acción estratégica, cada nudo una victoria personal. El apartamento, con sus vistas espectaculares al centro de la ciudad, se convirtió en mi santuario, un lugar donde cada objeto, cada mueble, era elegido con esmero, reflejando la Carmen Elena que siempre quise ser, no la que mis hijos me impusieron con sus expectativas y su desprecio. Las paredes vacías se llenaron de cuadros, algunos míos, finalmente sacados de sus polvorientos escondites, otros de artistas que admiraba, un reflejo de los sueños que había postergado. Mi cuerpo, que parecía encorvado por el peso de la tristeza y la humillación, se fue enderezando con cada pequeña victoria, con cada paso que me acercaba a mi objetivo. Empecé a caminar por las mañanas, a hacer ejercicios ligeros, a cuidarme, a comer mejor, a recuperar la vitalidad que la pena me había robado. El brillo volvió a mis ojos, no el brillo de la inocencia, sino el de la experiencia y la sabiduría, el de una mujer que había sido subestimada, pero que se negaba a ser vencida, una fuerza silenciosa que crecía dentro de mí. Cada llamada de Mateo, tan esporádica como una estrella fugaz en el cielo, en la que me preguntaba con un tono condescendiente si estaba cómoda en el asilo, era una confirmación de su ceguera, de su falta de percepción, de lo ajenos que estaban a la verdad de mi resurgimiento. Él creía que yo estaba resignada, una pieza más en su juego de dominó, sin saber que yo era la mano que voltearía el tablero. Ellos seguían en su mundo de apariencias, de riqueza superficial y ambición desmedida, ajenos a la fuerza silenciosa que crecía dentro de mí, a la tormenta que se avecinaba, a la inversión total de la dinámica de poder que estaba a punto de ocurrir. Mi paciencia se fortalecía con cada día que pasaba, cada acción discreta, cada paso firme en mi plan, mientras ellos seguían viviendo en su ignorancia autoimpuesta, su burbuja de privilegio y desprecio. La vida en el asilo era mi camuflaje perfecto, el telón de fondo para mi transformación, un lugar donde nadie, ni siquiera las otras residentes, sospechaba de la intriga que se cocinaba bajo mi aparente tranquilidad. Me preparaba para el enfrentamiento, no solo legal, sino emocional, el momento en que les revelaría la verdad que habían ignorado, la verdad de mi resiliencia, de mi renacimiento, de la mujer que habían subestimado por completo. Sentía cómo mi espíritu se fortalecía, cómo la determinación se volvía más nítida con cada día que pasaba.
La humillación del pasado se había convertido en un motor, una motivación poderosa que me impulsaba hacia adelante, sin mirar atrás, sin darles una segunda oportunidad para pisotear mi dignidad, para arrancarme mi paz. El Opala, el viejo coche de mi padre, estaba siendo restaurado en secreto, un símbolo de mi renacimiento, de la conexión con mis raíces, con la fuerza de mi linaje. Cada pieza que se ajustaba, cada capa de pintura que se aplicaba, era un paso más en mi propia restauración, una metáfora de la mujer que estaba volviendo a ser más fuerte y decidida que nunca. Los paseos nocturnos eran mi oasis, el momento en que Carmen Elena podía ser ella misma, sin máscaras, sin fingimientos, la brisa fresca en mi rostro, el murmullo de la ciudad que me daba la bienvenida, eran la sinfonía de mi libertad, el presagio de la vida que me esperaba, una vida llena de propósito y de dignidad. El contraste entre mi vida aparente y mi vida real era una fuente de fortaleza, un recordatorio constante de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz y que la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega para aquellos que tienen la paciencia y la determinación para esperarla. El choque fue inesperado, como un rayo en cielo despejado para ellos, pero para mí era la culminación de meses de preparación silenciosa, de noches de insomnio convertidas en estrategia. Mateo e Isabela, en un intento de lo que ellos creían era un gesto conciliatorio, me invitaron a cenar a un restaurante elegante, pensando que yo, la anciana confusa del asilo, buscaría su perdón o su compasión, una limosna de afecto. La noche llegó, y yo, vestida con un atuendo sobrio pero elegante que había elegido con el doctor Montoya, entré al restaurante con la cabeza en alto, mi corazón latiendo con una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. Mateo se levantó para saludarme, con una sonrisa forzada y condescendiente, y me ofreció la silla, un gesto vacío, una formalidad sin sentimiento. Isabela, por su parte, me escrutó con sus ojos calculadores, buscando cualquier signo de debilidad, cualquier indicio de que yo aún estaba bajo su control, pero no encontraron nada. La conversación fluyó con superficialidad, sobre trivialidades, sobre su exitosa vida, sobre sus planes futuros, en los que yo no tenía cabida, hasta que Mateo, con un tono aún más condescendiente y una sonrisa de suficiencia, preguntó: «Madre, ¿cómo está en el asilo? ¿Se siente cómoda? Y, dígame, ¿qué planes tiene para su futuro? Quizás podríamos reubicarla, si es necesario, si se siente sola allí». Su arrogancia era palpable, su convicción de que yo no tenía otra opción que depender de su generosidad, de su caridad, de su ayuda. Fue entonces cuando, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma, lancé sobre la mesa la escritura del nuevo apartamento, los extractos bancarios que mostraban cifras abultadas que los dejarían sin aliento, y la carta del abogado, el doctor Ernesto Montoya, confirmando mi plena posesión de la participación en la empresa de tejidos. Mis movimientos fueron lentos, deliberados. Cada documento era un golpe de gracia, un puñetazo silencioso a su ego, a su avaricia. Los papeles se deslizaron sobre el mantel blanco, y el silencio se apoderó de la mesa, un silencio denso, cargado de incredulidad y choque. Los ojos de Mateo y de Isabela se abrieron de par en par, sus sonrisas se borraron por completo, reemplazadas por una palidez cadavérica que revelaba su verdadero terror. Él tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo cada palabra. Su rostro se contraía con cada línea, con cada número. La comprensión de la magnitud de mi fortuna los golpeó como un rayo, dejándolos mudos, incrédulos. Isabela, por su parte, balbuceó algo ininteligible, sus uñas apretadas contra la palma de su mano, su rostro un reflejo del pánico que se apoderaba de su alma, la avaricia desfigurando sus facciones. «Mi hijo». Yo no necesitaba su casa, ni su caridad, dije, mi voz fuerte y clara, resonando en el silencio del restaurante, una voz que ellos nunca habían escuchado antes, una voz llena de una autoridad que les era desconocida, que los hizo estremecerse. El documento que guardé por años no era para pedir, sino para tener de vuelta lo que es mío, lo que ustedes me quisieron arrebatar.
lo que con tanto esfuerzo construí. Mi mirada se clavó en la de Mateo, fría y penetrante. Y usted, Mateo, no heredará un centavo de lo que luché para tener. El único que va a arrodillarse aquí será usted, delante de su conciencia, frente a la verdad que tanto ignoró. El desespero en sus rostros era palpable. Sus ojos se llenaron de un terror silencioso. La comprensión de su error, de su cruel error, los golpeó con la fuerza de un tsunami que arrasó con sus ilusiones de riqueza fácil. La dinámica de poder se invirtió drásticamente en ese instante, en esa mesa, bajo las luces tenues del restaurante. Yo, la madre inútil, la anciana confusa, la carga, me había convertido en la dueña de mi destino, en la arquitecta de su caída, en la jueza de su ingratitud. El doctor Montoya me había dado el poder para silenciar la ingratitud, para hacer justicia a los años de sacrificio, a las lágrimas derramadas en silencio, a cada renuncia. Mi voz, antes un murmullo de súplicas, ahora era la voz de la verdad, implacable, irrefutable, un sonido que los perseguiría en sus noches de insomnio. Los observé, a Mateo e Isabela, tan pequeños en su arrogancia, tan patéticos en su derrota, tan vacíos en su ambición desmedida, tan desprovistos de humanidad. La cena, que ellos habían planeado para humillarme, se había convertido en su propia humillación, un espejo cruel de su alma vacía, de su codicia, de su incapacidad para amar a quien les dio todo. La victoria era mía, silenciosa pero contundente, una victoria forjada en la paciencia y la determinación de una madre que se negó a ser un mueble viejo y olvidado, y que ahora se levantaba con la cabeza bien alta, dueña de su vida y de su destino. Para quienes aún no se han suscrito, este es el momento de unirse. Al hacerlo, ayudan a dar voz a historias como la mía, historias de mujeres que se levantan en silencio, que demuestran que la fuerza no siempre es ruidosa, que la dignidad se reconquista con acciones, no con palabras vacías. El desalojo emocional que ellos planearon para mí se convirtió en su propio desalojo de la comodidad y el privilegio que daban por sentado, la pérdida de la herencia que consideraban suya por derecho, la humillación pública, aunque sutil, en aquel restaurante, marcó el corte definitivo, no solo financiero, sino emocional, de una relación que se había deshilachado hasta el punto de la no existencia. Los vi, a Mateo e Isabela, luchando por encontrar palabras, por recuperar la compostura, mientras el restaurante, ajeno a nuestro drama, seguía su bullicio habitual, sin saber que acababa de presenciar una caída. Mateo intentó balbucear algo sobre un malentendido, sobre la confusión de la vejez, pero mi mirada, ahora llena de una claridad despiadada que nunca antes había poseído, lo detuvo en seco, silenciando cualquier intento de manipulación. Isabela intentó recuperar su aire de superioridad, pero sus manos temblaban incontrolablemente, delatando el pánico que la invadía, la realización de que todo lo que creían suyo se les escapaba entre los dedos. La cena terminó abruptamente. Su retirada fue caótica. Susurros de incredulidad y frustración los siguieron hasta la salida, mientras yo permanecía sentada, con una calma victoriosa que los enloquecía. En los días siguientes, las consecuencias de aquella noche se hicieron sentir con toda su fuerza. Las notificaciones legales del doctor Montoya, antes ignoradas o subestimadas por ellos, ahora eran una realidad ineludible. Mateo, completamente desheredado, vio cómo sus planes de expansión, basados en la supuesta fortuna familiar, se desmoronaban como un castillo de naipes, dejándolo en la ruina de sus ambiciones, sin el soporte que creía tener asegurado. Isabela, acostumbrada a una vida de lujos y extravagancias, financiadas por la expectativa de la herencia, se vio obligada hasta enfrentar la dura realidad. Sus tarjetas de crédito se bloquearon, sus tiendas de diseñador dejaron de ser accesibles, y su círculo social, antes tan amplio y adulador, comenzó a reducirse, dejando al descubierto la fragilidad de sus amistades basadas en el dinero y el estatus. La humillación era pública y privada, un eco de la que ellos me habían infligido. El corte definitivo de la relación con Mateo fue doloroso. Sí, porque a pesar de todo, era mi hijo.
pero también fue liberador. Ya no había espacio para la toxicidad, para la ingratitud. Impuse condiciones claras para cualquier contacto futuro: respeto, reconocimiento de su error y la aceptación de que yo era dueña de mi vida y de mis decisiones, sin su intervención o su juicio. Ellos, acostumbrados a controlar, ahora debían someterse a mis términos. La virada social fue aún más sorprendente. Aquellos que antes los adulaban, ahora los veían con una mezcla de lástima y desprecio, mientras que mi historia, la de la anciana, humillada que se levantó, comenzó a circular, inspirando admiración y respeto. Mi nombre, Carmen Elena, que antes era un susurro de compasión, ahora se pronunciaba con admiración, un símbolo de resiliencia y justicia, de una mujer que había sabido jugar sus cartas en silencio. El desalojo no fue solo de la casa, sino de sus ilusiones, de la idea de que podían pisotear a una madre sin consecuencias. La pérdida de la herencia que creían asegurada los dejó en la miseria moral y, en cierta medida, financiera, obligándolos a enfrentar la realidad de sus propias acciones, de su propia avaricia, que los había cegado por completo. La humillación pública fue un golpe a su orgullo, a su imagen, a la fachada de éxito que tanto se habían esforzado por construir. Las miradas de lástima, los comentarios a sus espaldas, la distancia de sus antiguos amigos, eran el reflejo de la sociedad, que los juzgaba por su crueldad, por su falta de humanidad. Sentí una mezcla agridulce de triunfo y tristeza. Había ganado la batalla, había recuperado mi dignidad, pero había perdido a un hijo en el proceso, o quizás lo había perdido mucho antes, en el momento en que su corazón se endureció por la ambición y la indiferencia. Pero no me arrepentía. La justicia, aunque dolorosa, era necesaria. El Opala, mi viejo Opala restaurado, se convirtió en mi símbolo de libertad. Un coche que conducía con orgullo por las calles de la ciudad, dejando atrás los fantasmas del pasado, los recuerdos de la humillación. Cada kilómetro recorrido era una declaración de independencia, un manifiesto de mi nueva vida, de la Carmen Elena que había renacido. Mi vida, que parecía destinada a la oscuridad de un asilo, ahora brillaba con una luz propia, una luz forjada en el fuego de la adversidad. La historia de mi venganza, silenciosa y estratégica, se convirtió en un ejemplo para muchos, una prueba de que nunca es tarde para levantarse, para luchar por lo que es justo, para recuperar la dignidad perdida. Carmen Elena reconstruyó su vida con una dignidad recién descubierta, una que brillaba con más fuerza que cualquier joya, una luz propia que opacaba la sombra de la ingratitud. Su deslumbrante apartamento en el centro de la ciudad se convirtió en su refugio, un santuario donde cada objeto hablaba de su resurgimiento, de la mujer que había renacido de las cenizas de la humillación. Las paredes, antes vacías y frías como mi alma en el asilo, ahora estaban adornadas con arte. Algunos lienzos pintados por ella misma, por fin liberados de su encierro en el ático, y otros de artistas que admiraba, un reflejo de los sueños que había postergado por tanto tiempo, pero que ahora cobraban vida. Ya no era la anciana frágil y desvalida que sus hijos habían intentado confinar en un asilo. Caminaba con la cabeza en alto, su mirada serena pero firme, irradiando una sabiduría que solo se adquiere a través del dolor y la superación, un aura de fortaleza que los dejaba sin palabras. Las visitas de Sofía y mis nietos se hicieron regulares, llenando el apartamento de risas y conversaciones significativas, un calor familiar que contrastaba con el frío de la indiferencia pasada. Ellos valoraban mi presencia, apreciaban mi sabiduría, y yo, a mi vez, disfrutaba de su compañía sin la sombra de la amargura, en una paz que me había sido esquiva por tanto tiempo. Finalmente, el mundo que antes solo veía en revistas se abrió ante mis ojos. Viajé, exploré culturas lejanas, probé sabores exóticos, desde los mercados vibrantes de Marruecos hasta los templos serenos de Japón, y cada nueva experiencia era un brindis a la vida que me había sido negada por años, un sorbo de libertad. No había prisa, no había expectativas autoimpuestas, solo el puro placer de la libertad y el descubrimiento, de saborear cada momento, cada paisaje, cada encuentro, sin el peso de las obligaciones impuestas por otros. Pero mi transformación no fue solo personal.
Consciente de la vulnerabilidad de otras mujeres en mi situación, dediqué una parte significativa de mi fortuna a causas sociales, estableciendo una fundación para ayudar a madres idosas en situación de vulnerabilidad, asegurando que ninguna otra mujer sufriera el mismo desamparo y la misma humillación que yo había experimentado. Era mi forma de convertir el dolor en propósito, la injusticia en un motor de cambio, una lección de vida para todos aquellos que creyeron que mi historia terminaría en el silencio del abandono. Mi jornada se convirtió en una reflexión poderosa sobre la dignidad que reside en la capacidad de levantarse después de la caída, de reencontrar el amor propio cuando parece que todo se ha perdido y de luchar incansablemente por la justicia emocional, no solo para una misma, sino para aquellos que no tienen voz. Comprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, ni en las posesiones materiales, sino en la paz interior, en la capacidad de perdonar, no por ellos, sino por mí, y de vivir con autenticidad, sin máscaras, sin fingimientos. La vida me había arrebatado mucho, sí, me había humillado y me había herido profundamente, pero me había devuelto mucho más: la fe en mí misma, la certeza de que mi fuerza no dependía del amor que ellos no supieron dar, y la libertad de ser quien siempre debí ser, una mujer fuerte, sabia y dueña de su propio destino. El dolor se había transformado en sabiduría, la traición en un motor de crecimiento y la soledad en un espacio para la introspección y el autodescubrimiento, un viaje hacia mi propio yo. Ahora miro hacia atrás y veo el camino recorrido, las lágrimas derramadas, las batallas silenciosas, y siento una profunda gratitud. Gratitud por las lecciones aprendidas, por la fuerza que descubrí en mi interior, por la oportunidad de reescribir mi propia historia, con mis propias manos, con mi propia voz. Mi vida es un testimonio de que el espíritu humano, especialmente el de una madre, puede superar cualquier adversidad, incluso la más cruel de las traiciones, y renacer más fuerte que antes. El Opala, mi viejo Opala, era más que un coche. Era el símbolo de mi libertad, de la carretera abierta ante mí, de los nuevos horizontes que se extendían. Conducía por la ciudad, con el viento en mi rostro, saboreando cada momento, cada pequeña alegría, cada rayo de sol que me acariciaba, como un regalo merecido, después de tanta oscuridad, de tanto sufrimiento. La fundación, mi legado, era el bálsamo para mi alma, la forma de sanar las heridas de la ingratitud, al ayudar a otras madres a evitar el camino que yo había recorrido. Ver la esperanza en sus ojos, el alivio en sus rostros, era una recompensa mucho mayor que cualquier riqueza material que hubiera podido acumular. Un verdadero propósito. La paz interior que ahora me embargaba era un tesoro invaluable, el resultado de haber perdonado, no a mis hijos por su crueldad, sino a mí misma por haberles permitido hacerme daño durante tanto tiempo. Era la libertad de las cadenas del resentimiento, la liberación de un peso que no me correspondía llevar. Y así, Carmen Elena, la mujer que fue humillada y descartada, se levantó más fuerte que nunca, con el alma en paz y la dignidad reconquistada, viviendo una vida plena y significativa. Un ejemplo viviente de resiliencia y empoderamiento para todas las mujeres que han sido subestimadas por la vida. Mi hogar, mi paz, mi libertad, eran ahora el testimonio de que el verdadero amor comienza por uno mismo y que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino, incluso en las sombras de la ingratitud. No hay dolor más grande que la ingratitud de un hijo, esa herida que cala hasta los huesos, que te roba el aliento y la fe en lo que creías inquebrantable, en ese amor que dabas por sentado, que creías eterno. Pero déjenme decirles, con la serenidad que solo la experiencia puede dar, que no hay victoria más dulce que la de probarse a una misma que, a pesar de las lágrimas derramadas en silencio, una puede levantarse y reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Porque al final, su valor y su fuerza no dependen del amor que ellos no supieron dar, de la atención que les negaron, sino de la llama inquebrantable que reside dentro de ustedes, esa que se enciende con la adversidad y brilla con la luz de la dignidad.
Esa llama, una vez encendida por el dolor, arde con la furia de la justicia y la dulzura de la libertad, iluminando el camino hacia su propia dignidad, hacia la paz que solo se encuentra en la autenticidad y el autoperdón. Mi historia es el eco de muchas, un susurro de resistencia, una sinfonía de la vida que florece donde menos se espera, un testimonio de que el espíritu humano es capaz de superar la más cruel de las traiciones y salir fortalecido de ella. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal, suscríbete, deja un comentario y comparte para que mi voz y la de tantas otras mujeres nunca se apague en el silencio de la indiferencia.